Antes de comenzar esta historia, cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Escribe el nombre de tu ciudad. Y aprovecha, suscríbete al canal, deja tu like y vamos a nuestra historia. Señor, te van a secuestrar. No vayas. Las palabras de una niña de apenas 8 años resonaron en el elegante vestíbulo del Hotel Arts de Barcelona como una alarma que nadie esperaba escuchar. Era una mañana de primavera en el año 2025. Una de esas mañanas en las que el sol mediterráneo entraba por los ventanales inmensos del hotel más lujoso de la ciudad, haciendo brillar el mármol blanco del piso como si fuera un espejo. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el perfume caro de los huéspedes internacionales. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero Sara Ruiz, con su vestido azul sencillo y su cuaderno de colorear bajo el brazo, acababa de romper esa calma con una advertencia que helaría la sangre de cualquiera. Javier Montaner se detuvo en seco. Su mano, que ya estaba extendida para presionar el botón del ascensor, quedó suspendida en el aire. Se dio la vuelta lentamente, con el ceño fruncido, y miró hacia abajo. Allí estaba ella, una niña pequeña, de ojos cafés enormes, llenos de terror, con el cabello castaño recogido en una coleta desprolija. Sus mejillas estaban coloradas, como si hubiera corrido, y su respiración era agitada. Javier Montaner era un hombre acostumbrado a las reuniones importantes, a las negociaciones de millones de euros, a mantener la calma bajo presión. Tenía 42 años y había construido desde cero un imperio en la industria de energía solar en Valencia. Su traje azul marino italiano, su reloj suizo que costaba más que un automóvil, su maletín de cuero genuino, todo en él gritaba a éxito. Pero en ese momento, mirando a esa niña que temblaba frente a él, sintió algo que no había sentido en años: miedo puro. ¿Qué has dicho, pequeña?, preguntó Javier, agachándose para quedar a la altura de Sara. Su voz era profunda, controlada, pero había una nota de urgencia que no podía ocultar. Sara tragó saliva. Podía sentir las miradas de otras personas en el vestíbulo volteando hacia ellos. Su mamá, Montserrat, estaba en el tercer piso organizando un evento y no tenía idea de lo que estaba pasando. Sara sabía que tal vez se metería en problemas, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, le decía que debía hablar. Los hombres, los 2 hombres de traje negro que están allá. Sara señaló discretamente hacia el área de los sofás cerca de la recepción, donde 2 hombres elegantes conversaban en voz baja. Están hablando en italiano. Dijeron que van a secuestrarte cuando entres a la sala de reuniones del piso 12. Dijeron que ya tienen todo listo, que hay un auto esperando en el estacionamiento subterráneo, que van a pedir 5 millones de euros por tu rescate. Las palabras salieron atropelladas de su boca, como si tuviera miedo de olvidar algún detalle importante. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo sabes italiano?, preguntó, todavía tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sara apretó su cuaderno contra su pecho. Mi abuelo era de Nápoles. Él me enseñó desde que era muy pequeña. Murió hace 2 años, pero yo nunca olvidé el idioma. Mi mamá no habla italiano, solo yo en mi familia. La sinceridad en sus ojos era imposible de ignorar. No había malicia, no había juego, solo terror genuino. Javier Montaner había llegado a ser exitoso porque sabía leer a las personas, porque confiaba en sus instintos. Y en ese momento, cada fibra de su ser le decía que esta niña estaba diciendo la verdad. Se levantó lentamente, sacó su teléfono del bolsillo de su saco y, sin apartar la mirada de los 2 hombres que Sara había señalado, marcó un número. Elena, dijo cuando su asistente contestó, cancela la reunión del piso 12 ahora y llama a la policía. Diles que vengan al Hotel Arts inmediatamente. Es una emergencia. Sara sintió que sus piernas temblaban. ¿Me crees?, susurró. Javier la miró y por primera vez en toda la mañana sonrió. Era una sonrisa pequeña pero genuina. Te creo, Sara. Él no sabía cómo sabía su nombre. Tal vez lo había escuchado sin darse cuenta. Tal vez era intuición.
pero en ese momento lo supo con certeza. Esta niña acababa de salvarle la vida. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Javier se movió rápidamente hacia la recepción, hablando en voz baja con el gerente del hotel, explicando la situación sin causar pánico entre los huéspedes. Sara se quedó donde estaba, observando cómo los dos hombres de traje negro comenzaban a moverse inquietos, como si supieran que algo estaba mal. Uno de ellos miró su reloj, luego hacia el ascensor, luego de nuevo su reloj. El otro habló por teléfono. Su rostro se puso tenso, sus gestos se volvieron más agresivos. Fue entonces cuando las puertas del hotel se abrieron y entraron 4 agentes de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, vestidos de civil, pero con esa postura inconfundible que tienen los oficiales entrenados. El inspector Carles Vidal, un hombre de 50 años con el cabello gris y una mirada que había visto demasiado en su carrera, encabezaba el grupo. Se acercó directamente a Javier, quien le señaló discretamente hacia los dos hombres. Lo que pasó después fue rápido y preciso. Los agentes se dividieron, rodeando a los sospechosos desde diferentes ángulos. Cuando Marco Bellini y Giuseppe Conti, los dos italianos, se dieron cuenta de que estaban siendo observados, ya era demasiado tarde. Intentaron caminar hacia la salida con naturalidad, pero el inspector Vidal se interpuso en su camino. Mossos d'Esquadra. Documentos, por favor. El corazón de Sara latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se escondió parcialmente detrás de una columna de mármol, observando toda la escena. Vio cómo uno de los hombres, el más alto, el que tenía una cicatriz apenas visible en la mejilla izquierda, llevaba su mano hacia el interior de su saco. Vio cómo un agente reaccionaba instantáneamente, sujetando su brazo. ¡Despacio! La tensión en el vestíbulo era palpable. Otros huéspedes comenzaban a notar que algo estaba pasando. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros se alejaban hacia las salidas. Cuando los agentes revisaron a los hombres, encontraron algo que hizo que incluso el experimentado inspector Vidal abriera los ojos con sorpresa. Giuseppe Conti llevaba una pistola con silenciador en una funda bajo su saco. Marco Bellini tenía un teléfono satelital encriptado y una jeringa con un líquido transparente. ¡Sedante!, murmuró uno de los agentes después de inspeccionarlo, suficiente para dejar inconsciente a un hombre adulto durante horas. Javier sintió que un escalofrío recorría su espalda. Si hubiera entrado a esa reunión, si hubiera ignorado las palabras de Sara, en ese momento estaría drogado en la cajuela de un automóvil, camino a algún lugar remoto, esperando que su empresa pagara un rescate millonario. O peor, el inspector Vidal esposó personalmente a ambos hombres mientras les leía sus derechos en catalán y español. Luego se acercó a Javier. «Señor Montaner, necesito que me acompañe para tomar su declaración. ¿Cómo supo sobre el plan de secuestro?» Javier volteó y buscó con la mirada a Sara. Ella seguía allí, medio escondida detrás de la columna. Su cuaderno de colorear ahora en el suelo, sus ojos enormes observando toda la escena, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Javier extendió su mano hacia ella, invitándola a acercarse. «Inspector», dijo Javier con una voz llena de una emoción que no podía ocultar, «le presento a Sara Ruiz. Ella es quien escuchó a estos hombres planeando mi secuestro. Ella es quien me advirtió. Ella es quien me salvó la vida». El inspector Vidal miró a la niña con una mezcla de sorpresa y respeto. Se agachó frente a ella, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. «Sara, ¿verdad? Soy el inspector Vidal. Necesito que me cuentes exactamente qué escuchaste. ¿Puedes hacer eso por mí?» Sara asintió. Su voz era pequeña pero firme. «Estaba sentada allá», señaló hacia un sofá de terciopelo rojo cerca de la entrada. «Estaba coloreando porque mi mamá está trabajando y tengo que esperar para ir a la escuela. Los dos señores se sentaron cerca de mí. Pensaron que no entendía porque estaba concentrada en mi dibujo, pero yo sí entiendo italiano. Mi abuelo me enseñó». «¿Qué dijeron exactamente?», preguntó el inspector tomando notas. Sara cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando. El señor alto, el de la cicatriz, dijo: «Montaner llega en 10 minutos. Giuseppe,
Tú vas con él en el ascensor. Yo espero en la sala con la jeringa lista. Cuando entre lo dormimos. Lo bajamos por el montacargas de servicio. El auto está en el nivel -2. En 30 minutos estamos fuera de Barcelona. El otro señor, Giuseppe, dijo, su empresa pagará rápido. 5 millones no es nada para ellos. En 3 días estaremos en Italia con el dinero. El silencio que siguió a las palabras de Sara era absoluto. Incluso los agentes que estaban custodiando a los detenidos se habían acercado para escuchar. El inspector Vidal cerró su libreta lentamente. Había trabajado en casos de secuestro antes. Había visto maldad. Había visto planes elaborados. Pero nunca, en toda su carrera, había visto un plan tan meticulosamente organizado ser desmantelado por el testimonio de una niña de 8 años que casualmente hablaba el idioma correcto en el momento correcto. Señorita Ruiz, dijo el inspector con una voz que temblaba ligeramente por la emoción, usted acaba de hacer algo extraordinario, algo que muy pocos adultos tendrían el coraje de hacer. Sara no dijo nada. Solo miró a Javier, como si necesitara confirmar que había hecho lo correcto. Javier se arrodilló frente a ella y puso sus manos en sus pequeños hombros. Sara, no sé cómo agradecerte. Me salvaste la vida, ¿lo entiendes? Por tu valentía, por tu inteligencia, por tu coraje, yo estoy aquí a salvo. Fue en ese momento que Montserrat Ruiz apareció corriendo desde los ascensores, su rostro pálido de pánico. Había recibido una llamada del gerente del hotel, diciéndole que su hija estaba involucrada en un incidente de seguridad. Sara, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Montserrat abrazó a su hija con fuerza, revisándola de pies a cabeza para asegurarse de que no tuviera ningún daño. Sara se aferró a su madre. Mamá, escuché a unos hombres malos. Iban a lastimar al señor. Tuve que avisarle. Montserrat miró a Javier, luego a los policías, luego a los 2 hombres esposados que estaban siendo llevados hacia afuera. Su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Señora Ruiz, dijo Javier, su voz llena de una gratitud que amenazaba con quebrarse. Su hija acaba de salvarme de un secuestro. Ella escuchó a estos criminales hablar en italiano sobre su plan y tuvo el coraje de advertirme. Gracias a ella, estoy aquí. Gracias a ella, estos hombres están detenidos. Montserrat sintió que sus piernas flaqueaban. Abrazó a Sara con más fuerza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Dios mío, Sara, fuiste tan valiente, pero pudiste haber estado en peligro. Mamá, Sara la interrumpió suavemente. El abuelo siempre decía que el italiano que me enseñó algún día sería importante. Creo que hoy fue ese día. El inspector Vidal terminó de tomar declaraciones básicas de todos los presentes. Les informó que necesitarían testimonios más detallados en la comisaría, pero por ahora, tanto Javier como Sara estaban libres de irse. Mientras los agentes se llevaban a Marco Bellini y Giuseppe Conti, uno de ellos volteó y miró a Sara con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al respeto. Nunca imaginó que una niña pequeña con un cuaderno para colorear sería su perdición. Javier no podía dejar de mirar a Sara y Montserrat. Había comenzado ese día pensando en números, en contratos, en la expansión de su empresa hacia mercados internacionales. Había estado tan concentrado en construir su imperio que había olvidado lo frágil que era la vida, lo rápido que todo podía cambiar. Y ahora, una niña de 8 años le había recordado algo fundamental. A veces, la salvación viene de los lugares menos esperados. Señora Ruiz, dijo Javier después de un momento, ¿podríamos hablar? Hay algo importante que necesito decirles. Montserrat asintió, todavía procesando todo lo que había pasado. Los 3 se sentaron en un área más privada del hotel, lejos del tumulto que todavía había en el vestíbulo. Javier pidió chocolate caliente para Sara y café para Montserrat y él. Durante unos minutos nadie habló, simplemente procesaron lo que acababa de suceder. No sé cómo agradecerles,
comenzó Javier finalmente. Las palabras parecen insuficientes. Sara me salvó de algo terrible. Si no fuera por ella, en este momento, su voz se quebró y no pudo terminar la frase. Sara lo miró con sus grandes ojos cafés. ¿Estás bien ahora, señor? Javier sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro usualmente serio. Estoy bien, Sara. Gracias a ti, estoy muy bien. Pero lo que ninguno de ellos sabía en ese momento, mientras tomaban sus bebidas calientes en ese elegante hotel de Barcelona, con el sol mediterráneo entrando por las ventanas, era que esto era solo el principio. Lo que acababa de suceder esa mañana de primavera no era simplemente la historia de un secuestro evitado, era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría las vidas de los tres para siempre. Porque a veces, cuando una persona salva a otra, no solo está salvando una vida, está creando un vínculo que el destino mismo se encargará de fortalecer. Pero lo que descubriría la policía en las siguientes horas sobre Marco Bellini y Giuseppe Conti dejaría a todos sin aliento. Y lo que Javier Montaner decidiría hacer como agradecimiento transformaría la vida de una niña y su madre de formas que nunca imaginaron posibles. La investigación policial comenzó inmediatamente. En la comisaría central de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, el inspector Carles Vidal y su equipo trabajaban sin descanso interrogando a Marco Bellini y Giuseppe Conti. Lo que descubrieron en las primeras horas fue mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. Los dos italianos no eran criminales comunes. Eran parte de una red internacional especializada en secuestros de alto perfil que operaba en toda Europa. Tenían conexiones con la mafia napolitana, cuentas bancarias en paraísos fiscales y, lo más escalofriante de todo, una lista con nombres de al menos 12 empresarios españoles que eran sus próximos objetivos. Javier Montaner no era su primera víctima, era simplemente el siguiente en la lista. El inspector Vidal llamó a Javier esa misma tarde para informarle de los hallazgos. «Señor Montaner», dijo el inspector con voz grave, «necesito que venga a la comisaría. Hay cosas que debe saber». Cuando Javier llegó, lo que vio lo dejó helado. Sobre la mesa de la sala de interrogatorios había fotografías, documentos, mapas. Había fotos de él saliendo de su oficina en Valencia, entrando a restaurantes, llegando al Hotel Arts esa mañana. Lo habían estado vigilando durante semanas, estudiando sus rutinas, sus horarios, sus vulnerabilidades. Llevaban 2 meses planificando su secuestro, explicó el inspector Vidal mientras señalaba los documentos. Sabían que usted tenía una reunión importante ese día en el hotel, sabían a qué hora llegaría, conocían el diseño del edificio, tenían un plan de escape meticulosamente organizado. Si no hubiera sido por Sara Ruiz, el inspector no terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabían cómo habría terminado la historia. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántas víctimas han tenido antes?, preguntó, aunque parte de él no quería saber la respuesta. 7 secuestros confirmados en los últimos 3 años, respondió el inspector. Todos empresarios exitosos, todos pagaron rescates millonarios. Ninguno denunció por miedo a represalias. Usted habría sido el 8º. El silencio que siguió era pesado. Javier pensó en su empresa, en sus empleados, en todo lo que había construido. Pero más que nada, pensó en Sara, una niña de 8 años que había prestado atención cuando nadie más lo hacía, que había tenido el coraje de hablar cuando habría sido más fácil quedarse callada. Esa noche, Javier no pudo dormir. Estaba en su suite del Hotel W Barcelona, mirando las luces de la ciudad reflejarse en el mar Mediterráneo. Había cancelado todos sus compromisos de la semana. Necesitaba procesar lo que había pasado, pero su mente no dejaba de regresar a Sara y a Montserrat. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Por qué una niña tan pequeña tenía que estar en el vestíbulo de un hotel un martes por la mañana en lugar de estar en la escuela? Al día siguiente, Javier regresó al Hotel Arts. Preguntó por Montserrat en la recepción y le dijeron que estaba organizando un evento corporativo en el Salón Mediterráneo. Javier esperó pacientemente hasta que ella salió, cargando una tableta y varios catálogos de flores. Cuando Montserrat lo vio, su expresión fue de sorpresa. «¡Señor Montaner!»,
dijo, acomodándose nerviosamente el cabello que llevaba recogido en un moño profesional. No esperaba verlo aquí. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias a Sara, respondió Javier con una sonrisa cálida. ¿Podríamos hablar un momento? Montserrat asintió y lo llevó a una pequeña cafetería dentro del hotel. Un lugar tranquilo donde los empleados tomaban sus descansos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Javier pidió 2 cafés y durante un momento simplemente observó a Montserrat. Era una mujer joven, de apenas 35 años, con rasgos cansados pero amables. Había algo en sus ojos que le recordaba a Sara, esa misma determinación, esa misma fuerza interior. Señora Ruiz, comenzó Javier, he pasado los últimos 2 días pensando en cómo agradecerle a usted y a Sara. Sé que las palabras no son suficientes. Sara no solo me salvó de un secuestro, me salvó la vida. Montserrat bajó la mirada hacia su café. Sara es especial, dijo suavemente. Siempre lo ha sido. Desde muy pequeña ha sido observadora, inteligente, curiosa. Mi padre, su abuelo, era italiano. Vino de Nápoles cuando era joven buscando una vida mejor. Se enamoró de mi madre aquí en Barcelona y nunca regresó. Cuando Sara nació, él se dedicó a enseñarle italiano, francés, incluso algo de alemán. Decía que los idiomas abrían puertas. ¿Dónde está Sara ahora?, preguntó Javier. En la escuela, respondió Montserrat. Tuvo que faltar el martes por una cita médica de rutina, por eso estaba conmigo en el hotel. Normalmente no la traigo al trabajo, pero a veces no tengo otra opción. Había algo en su voz, una nota de tristeza, de cansancio, que hizo que Javier quisiera preguntar más. ¿El padre de Sara?, preguntó con cuidado, sin querer ser intrusivo. Montserrat apretó la taza de café entre sus manos. No está en nuestras vidas, dijo simplemente, su tono dejando claro que no era un tema que quisiera discutir. Somos solo Sara y yo, y así está bien. Nos cuidamos la una a la otra. Javier asintió, respetando su privacidad, pero había algo más que quería saber. Montserrat, ¿puedo preguntarle algo? Sara está en una buena escuela, tiene oportunidades para desarrollar su talento con los idiomas, con su inteligencia. La pregunta pareció tocar un nervio sensible. Montserrat bajó la mirada. Está en una escuela pública decente, dijo después de un momento. Hace lo mejor que puede con lo que tenemos. Yo gano un sueldo justo aquí en el hotel, suficiente para pagar el alquiler, la comida, la ropa. Pero no hay dinero extra para escuelas privadas o clases especiales. Siempre he querido darle más, darle todas las oportunidades que su inteligencia merece, pero... Su voz se quebró ligeramente. A veces, solo sobrevivir es suficientemente difícil. Javier sintió una presión en el pecho. Conocía esa sensación de impotencia, de querer dar más, pero no poder. Él había crecido en una familia humilde en Valencia. Había trabajado desde los 15 años para ayudar a pagar las cuentas después de que su padre muriera en un accidente industrial. Sabía lo que era luchar, sacrificarse, soñar con algo mejor. Montserrat, dijo Javier, eligiendo sus palabras cuidadosamente, quiero hacer algo por Sara, no como caridad, sino como gratitud. Quiero que tenga las oportunidades que merece. Montserrat levantó la mirada bruscamente. Señor Montaner, aprecio mucho el gesto, pero no puedo aceptar dinero. No estoy ofreciendo dinero, interrumpió Javier suavemente. Estoy ofreciendo oportunidad. Quiero pagar la educación de Sara en la mejor escuela internacional de Barcelona. Quiero que tome clases de lo que le apasione, idiomas, música, ciencias, lo que ella elija. Quiero que tenga acceso a libros, a profesores, a un futuro que esté a la altura de su potencial. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Montserrat. Es demasiado, susurró. Es demasiado generoso. No es suficiente, respondió Javier con firmeza. Tu hija me salvó de algo terrible. Me dio la oportunidad de seguir viviendo, de seguir construyendo, de seguir existiendo. Lo mínimo que puedo hacer es darle la oportunidad de brillar. Montserrat se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué haría esto por nosotras? Apenas nos conoce. Javier pensó en su respuesta. Porque cuando tenía 15 años y mi padre murió,
Un profesor me dio una beca para seguir estudiando. Me dijo que veía potencial en mí, que sería un desperdicio que lo abandonara por falta de recursos. Esa beca cambió mi vida. Me permitió ir a la universidad, estudiar ingeniería, eventualmente crear mi empresa. Ese profesor no me conocía bien, pero creyó en mí. Y ahora yo quiero creer en Sara. La sinceridad en sus palabras era imposible de negar. Montserrat cerró los ojos, procesando todo. Era el tipo de oportunidad que había soñado para Sara, pero nunca pensó que sería posible. Si acepto, dijo finalmente abriendo los ojos, tiene que ser con una condición. Javier la miró con curiosidad. Lo que sea. No puede ser solo dinero a distancia, dijo Montserrat con firmeza. Si va a cambiar la vida de mi hija, tiene que ser parte de ella. Tiene que conocerla, preocuparse por ella, estar presente. No quiero que Sara crezca pensando que es un proyecto de caridad. Quiero que sepa que hay alguien que genuinamente se preocupa por ella. La petición tomó a Javier por sorpresa, pero mientras más pensaba en ella, más sentido tenía. Y si era honesto consigo mismo, la idea no le desagradaba. Había pasado años construyendo su imperio empresarial, pero su vida personal estaba vacía. Había perdido a su esposa, Patricia, 5 años atrás por un cáncer fulminante. No tuvieron hijos. Desde entonces, Javier había enterrado su dolor en el trabajo, evitando conexiones emocionales profundas. Pero ahora, mirando a Montserrat, pensando en Sara, sintió algo que no había sentido en años: el deseo de formar parte de algo más grande que él mismo. Acepto tu condición, dijo Javier, extendiendo su mano. Prometo estar presente en la vida de Sara, no como un extraño que paga cuentas, sino como alguien que realmente se preocupa. Montserrat estrechó su mano y en ese apretón simple sellaron un acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa tarde, cuando Sara salió de la escuela, Montserrat le contó sobre la propuesta de Javier. Estaban sentadas en un pequeño parque cerca de su apartamento en el barrio de Gracia. Sara comiendo un bocadillo de jamón mientras su madre le explicaba todo. ¿El señor del hotel?, preguntó Sara, sus ojos iluminándose. ¿El que salvé? Sí, cariño, respondió Montserrat sonriendo. Él quiere ayudarte a ir a una escuela mejor, donde puedas aprender más idiomas, más cosas. ¿Te gustaría eso? Sara pensó por un momento, balanceando sus piernas que no alcanzaban el suelo del banco del parque. ¿Y vamos a volver a verlo? No quiero que solo pague cosas y luego desaparezca. El abuelo siempre decía que la gente que realmente importa es la que se queda. Montserrat sintió que su corazón se derretía. Su hija de 8 años tenía más sabiduría que muchos adultos. Él prometió estar presente en tu vida, Sara. Prometió conocerte, pasar tiempo contigo, ser alguien en quien puedas confiar. Sara sonrió, esa sonrisa amplia que iluminaba su rostro entero. Entonces sí quiero. Pero mamá, ¿puedo pedirle algo más? ¿Qué cosa, cariño? Sara miró a su madre con seriedad. ¿Puedo pedirle que también sea tu amigo? Porque tú también mereces tener a alguien que se preocupe por ti. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Javier cumplió su promesa. Primero, organizó las entrevistas para que Sara entrara a la Escuela Internacional de Barcelona, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la ciudad. Cuando los administradores vieron el expediente académico de Sara, quedaron impresionados. A pesar de asistir a una escuela pública con recursos limitados, sus calificaciones eran excepcionales. Pero lo que realmente los sorprendió fue cuando, durante la entrevista, Sara conversó fluidamente en español, catalán, italiano y hasta algo de francés. Esta niña es extraordinaria, le dijo la directora a Javier después de la entrevista. No estamos haciendo caridad aceptándola. Ella enriquecerá nuestra comunidad estudiantil. Sara comenzó en su nueva escuela en septiembre. El primer día, Javier y Montserrat la acompañaron. Sara llevaba su nuevo uniforme, una mochila nueva llena de útiles nuevos y una mezcla de nerviosismo y emoción en su rostro. ¿Y si no les caigo bien?, preguntó Sara mientras caminaban hacia la entrada de la escuela. Javier se arrodilló frente a ella, ajustándole el cuello de su camisa. Sara, tú le caes bien a todo el mundo porque eres genuina, inteligente y valiente. Cualquiera que no vea eso
es porque no está prestando atención. Sara lo abrazó espontáneamente, tomándolo por sorpresa. Gracias, Javier, susurró. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre en lugar de señor Montaner, y algo en ese gesto simple hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta. Pero la transformación de Sara no era solo académica. Javier también descubrió que tenía un talento natural para la música. Durante una visita a su nuevo colegio, la profesora de música mencionó que Sara mostraba interés inusual en el piano. ¿Te gustaría aprender a tocar?, le preguntó Javier a Sara ese día mientras comían helado en la Barceloneta, mirando el mar. Me encantaría, respondió Sara con los ojos brillando. El abuelo decía que la música es otro tipo de idioma, uno que todo el mundo entiende sin necesidad de traducción. Javier contrató a una de las mejores profesoras de piano de Barcelona. Las lecciones comenzaron en octubre. Al principio, Sara era tímida, sus dedos pequeños torpes sobre las teclas, pero con cada semana que pasaba, mejoraba exponencialmente. Tenía oído perfecto y una capacidad asombrosa para memorizar partituras. Para diciembre ya estaba tocando piezas de Mozart que tomaban a otros estudiantes meses en aprender. Pero más allá de la educación y las clases, algo más estaba sucediendo. Javier comenzó a visitar a Sara y Montserrat regularmente. Al principio era una vez por semana, luego 2 veces, luego casi todos los días. Cenaban juntos. Hablaban sobre el día, compartían historias. Javier le contaba a Sara sobre su empresa, sobre los proyectos de energía solar que estaban desarrollando en toda España. Sara le contaba sobre sus clases, sobre sus nuevos amigos, sobre las cosas fascinantes que estaba aprendiendo. Y en algún punto de esas cenas, de esas conversaciones, de esos momentos compartidos, Javier se dio cuenta de que estaba esperando ansiosamente esos encuentros. Se dio cuenta de que pensaba en Sara durante el día, preguntándose cómo le habría ido en su examen de matemáticas o en su clase de piano. Se dio cuenta de que la risa de Montserrat, esa risa cálida y genuina que iluminaba la pequeña sala de su apartamento, se había convertido en su sonido favorito. Una tarde de noviembre, Javier llegó a visitarlas y encontró a Sara haciendo tarea en la mesa del comedor mientras Montserrat preparaba la cena. La escena era tan normal, tan doméstica, tan diferente de la vida solitaria que Javier había llevado durante años, que se detuvo en la puerta simplemente observando. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a entrar?, preguntó Montserrat con una sonrisa, notando su presencia. Estaba pensando, respondió Javier, entrando y cerrando la puerta detrás de él, en que este lugar se siente más como hogar que cualquier sitio donde haya estado en los últimos 5 años. Montserrat dejó de cortar verduras y lo miró. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad, una honestidad que la hizo tragar saliva. Para nosotras también, dijo suavemente. Has cambiado nuestras vidas, Javier. No solo con la escuela y las oportunidades, sino con tu presencia, con tu tiempo, con tu... No terminó la frase, pero ambos sabían lo que no había dicho. Sara levantó la mirada de su tarea. Javier, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, pequeña, respondió Javier, sentándose a su lado en la mesa. ¿Por qué no tienes familia? La pregunta era directa, sin filtro, de la manera en que solo los niños pueden preguntar. Montserrat se tensó. Sara, esa es una pregunta muy personal. No, está bien, interrumpió Javier suavemente. Miró a Sara, luego a Montserrat, y decidió ser honesto. Tuve una familia una vez. Estuve casado con una mujer maravillosa llamada Patricia, pero ella se enfermó y murió hace 5 años. No tuvimos hijos. Después de que ella murió, me sumergí en el trabajo. Pensé que si me mantenía ocupado, el dolor desaparecería, pero no desapareció. Solo se volvió más silencioso, hasta que las conocí a ustedes. Sara dejó su lápiz y puso su pequeña mano sobre la de Javier. Entonces, ya no estás solo, dijo simplemente, porque nos tienes a nosotras. Javier sintió lágrimas picando en sus ojos. Este hombre que había negociado contratos millonarios sin pestañear, que había enfrentado crisis empresariales con calma absoluta, estaba llorando por las palabras de una niña de 8 años. Gracias, Sara, susurró. Esa noche
Después de que Sara se fue a dormir, Javier y Montserrat se quedaron en la pequeña sala tomando té. La televisión estaba apagada, solo la lámpara de pie iluminaba el espacio, creando sombras suaves en las paredes. Javier, comenzó Montserrat después de un largo silencio, sé que esto empezó como gratitud, como una forma de agradecer a Sara por salvarte, pero se ha convertido en algo más, ¿verdad? Javier miró su taza de té, como si las hojas pudieran darle las palabras correctas. Se ha convertido en la parte más importante de mi vida, admitió finalmente. Llego a mi oficina en Valencia los lunes pensando en cuándo podré volver a Barcelona para verlas. Estoy en reuniones pensando en qué historia le contaré a Sara esa noche. Veo algo interesante y mi primer pensamiento es mostrárselo a ustedes. Levantó la mirada para encontrar los ojos de Montserrat. ¿Me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre? Un propósito más allá del trabajo, una razón para llegar a casa. Montserrat sintió su corazón acelerarse. ¿Y eso te asusta?, preguntó suavemente. Me aterraba, respondió Javier con honestidad, porque después de perder a Patricia, juré que nunca volvería a abrirme así, que nunca volvería a arriesgarme a ese dolor. Pero ustedes dos, sonrió, una sonrisa triste pero esperanzadora. Ustedes dos me hicieron olvidar ese miedo. El silencio que siguió no era incómodo, era lleno de posibilidades, de cosas no dichas pero sentidas profundamente. Sara te quiere, dijo Montserrat finalmente. Habla de ti todo el tiempo en la escuela. Sus profesores me dicen que siempre menciona mi amigo Javier cuando habla de sus planes futuros. Javier sonrió. Yo también la quiero. Es fácil querer a Sara. Es brillante, divertida, valiente. Hizo una pausa, como su madre. El cumplido tomó a Montserrat por sorpresa. Se sonrojó ligeramente, bajando la mirada hacia su té. No soy valiente, dijo, solo hago lo que tengo que hacer para cuidar a mi hija. Eso es exactamente lo que es la valentía, respondió Javier. No es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Montserrat, sé que esto empezó de manera poco convencional, pero me gustaría que consideraras la posibilidad de que esto sea más que una amistad. Para mí, ya lo es. Montserrat levantó la mirada bruscamente, sus ojos buscando los de él. Javier, no tienes que responder ahora, se apresuró a decir. Solo quiero que sepas cómo me siento. Eres inteligente, fuerte, increíblemente dedicada como madre. Haces que quiera ser mejor persona. Y cuando estoy aquí, en este pequeño apartamento con tus muebles sencillos y tus cortinas que has remendado 1000 veces, me siento más en casa que en mi penthouse de Valencia con vista al mar. Montserrat sintió lágrimas formándose. Tengo miedo, admitió, de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que un día despierte y te hayas dado cuenta de que una madre soltera con un trabajo modesto no es suficiente para un hombre como tú. Javier tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Montserrat, tú eres más que suficiente, eres extraordinaria, y si me das la oportunidad, pasaré cada día demostrándote que esto es real. La tensión en el aire era palpable. Montserrat miró sus manos entrelazadas, luego el pasillo donde Sara dormía, luego de nuevo a Javier. Ok, susurró finalmente. Ok, intentémoslo. Y en ese pequeño apartamento en el barrio de Gracia, con el sonido de Barcelona filtrándose a través de las ventanas, dos personas que habían perdido la esperanza de encontrar amor comenzaron a escribir una nueva historia juntos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa decisión, ese momento de vulnerabilidad y esperanza, sería puesto a prueba de una manera que nunca imaginaron. Porque mientras Javier y Montserrat comenzaban a construir algo nuevo en su empresa en Valencia, su socio de negocios estaba tomando decisiones que amenazarían con destruir todo lo que Javier había construido. Y la pregunta que nadie había hecho aún era, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar Javier para proteger lo que realmente importaba? Los siguientes meses fueron como un sueño. Javier y Montserrat comenzaron a salir oficialmente, aunque mantuvieron las cosas discretas al principio, queriendo asegurarse de que era real antes de hacer grandes anuncios. Pero Sara, con su inteligencia característica,
se dio cuenta inmediatamente. Una tarde de enero, mientras los tres caminaban por el parque de la Ciudadela, Sara tomó la mano de Javier con su mano derecha y la de su madre con la izquierda, balanceándose entre ellos con una sonrisa traviesa. «Ya sé que están enamorados», dijo Sara de repente, sin ningún preámbulo. Montserrat casi se tropieza con sus propios pies. «Sara, que...» Pero Javier se rió, una risa profunda y genuina que resonó por todo el parque. «¿Cómo lo supiste, pequeña detective?», preguntó, guiñándole un ojo. Sara se encogió de hombros como si fuera obvio. «Javier mira a mamá de la misma manera que el príncipe mira a la princesa en mis películas favoritas. Y mamá se pone roja cada vez que Javier dice algo lindo. Además», agregó con lógica aplastante, «él viene a cenar todas las noches. Nadie hace eso solo por ser amigos». Montserrat se cubrió el rostro con su mano libre, mitad avergonzada, mitad riéndose. «Esa hija tuya», le dijo a Javier. «Esa hija nuestra», corrigió Javier suavemente, y las palabras hicieron que el corazón de Montserrat se detuviera por un momento. Sara saltó de emoción. «¿Eso significa que Javier va a ser mi papá?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Javier se arrodilló frente a Sara, poniéndose a su altura. «Sara, eso depende de ti. Me encantaría ser esa persona en tu vida, si tú quieres. No puedo reemplazar al abuelo, pero puedo prometerte que siempre estaré aquí para ti». Sara no dudó ni un segundo. Se lanzó a los brazos de Javier con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. «Sí quiero», dijo, su voz amortiguada contra el hombro de él. «Siempre quise tener un papá y estoy feliz de que seas tú». Javier cerró los ojos, abrazando a la niña que había llegado a querer como propia. Montserrat los observaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento, bajo el sol de invierno de Barcelona, con los patos nadando en el lago cercano y las parejas paseando alrededor, una nueva familia nació, no de sangre, sino de elección y amor. Febrero trajo el cumpleaños número 9 de Sara. Javier organizó una fiesta en un restaurante elegante con vista al mar, invitando a sus nuevos compañeros de la escuela y a algunos compañeros de trabajo de Montserrat. Fue una celebración hermosa, con decoraciones en azul y plata, el color favorito de Sara, una mesa llena de comida deliciosa y un pastel de 3 pisos decorado con notas musicales porque Sara había expresado su amor por el piano. Pero el momento más memorable no fue la fiesta en sí, sino lo que sucedió cuando todos los invitados se habían ido. Javier, Montserrat y Sara se quedaron solos en el balcón del restaurante, mirando el Mediterráneo brillar bajo las luces de la ciudad. Javier sacó una pequeña caja de su bolsillo y se la dio a Sara. «Feliz cumpleaños, Sara», dijo suavemente. Sara abrió la caja con curiosidad y encontró un collar de plata con un dije en forma de una llave antigua. «¿Es una llave de verdad?», preguntó Sara, tocando el delicado dije. «Es simbólica», explicó Javier. «Representa las puertas que se abrirán para ti en la vida. Cada vez que trabajes duro, cada vez que seas valiente como lo fuiste aquel día en el hotel, estarás abriendo una nueva puerta hacia tu futuro». Sara se puso el collar inmediatamente. «Lo voy a usar siempre», prometió, «para recordar que puedo abrir cualquier puerta si soy lo suficientemente valiente». Marzo llegó con la primavera, y con ella más cambios maravillosos. Sara estaba floreciendo en su nueva escuela. Sus profesores no dejaban de maravillarse con su progreso. Ya dominaba completamente el italiano y el francés y había comenzado a aprender alemán y mandarín. Pero más que eso, había encontrado su pasión en el piano. Su profesora, la señora Carme Puig, una pianista retirada de fama internacional, le dijo a Javier después de una de las lecciones: «Esa niña tiene un don. He enseñado durante 30 años y raramente veo talento natural como el de Sara. Si continúa así, podría tocar profesionalmente algún día». Javier llevó esa noticia a Montserrat esa noche. Estaban cenando en un pequeño restaurante italiano en el barrio gótico, uno de sus lugares favoritos. «¿Sara, una pianista profesional?», dijo Montserrat, sus ojos brillando con orgullo. «Mi padre estaría tan orgulloso. Él siempre decía que Sara tenía algo especial». Javier tomó la mano de Montserrat sobre la mesa. «Quiero preguntarte algo.
dijo, su voz seria pero tierna. Sé que hemos estado juntos solo unos meses, pero siento como si las hubiera conocido toda mi vida. ¿Considerarías la posibilidad de mudarte a un lugar más grande donde Sara pueda tener su propio cuarto, tal vez incluso un piano propio para practicar? Montserrat dudó. Javier, no podemos dejar que pagues por todo. No estoy pagando por todo, interrumpió Javier suavemente. Estamos construyendo una vida juntos y parte de eso es asegurarnos de que tengamos el espacio que necesitamos para crecer como familia. La palabra familia hizo que Montserrat sintiera mariposas en el estómago. ¿Una familia?, repitió. Javier sonrió. ¿No es eso lo que somos? Tú, Sara y yo, ¿no somos ya una familia? Montserrat sintió lágrimas formándose. Sí, susurró, sí, lo somos. Y así, en abril, se mudaron a un apartamento espacioso en el barrio de San Gervasi, con 3 habitaciones, una sala luminosa y, lo mejor de todo, un pequeño estudio donde Javier sorprendió a Sara con un piano vertical de caoba. Cuando Sara lo vio por primera vez, se quedó paralizada en la puerta del estudio, su boca abierta en shock. ¿Es para mí?, preguntó con voz temblorosa. Todo tuyo, respondió Javier, arrodillándose junto a ella, para que practiques cuando quieras, para que hagas música, para que sigas abriendo esas puertas. Sara corrió hacia el piano y tocó las teclas experimentalmente. El sonido resonó en el espacio vacío, puro y claro. Luego, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a tocar una pieza de Chopin que había estado aprendiendo. Sus dedos se movían con confianza sobre las teclas, llenando el apartamento nuevo con música hermosa. Montserrat se apoyó contra Javier y él pasó su brazo alrededor de ella, ambos observando a Sara tocar. «Creaste esto», susurró Montserrat. «Le diste la oportunidad de convertirse en quien estaba destinada a ser». «Ella ya lo era», respondió Javier. «Yo solo quité los obstáculos del camino». Los fines de semana se convirtieron en una tradición sagrada. Los sábados por la mañana iban al mercado de la Boquería, donde Sara practicaba sus idiomas con los vendedores internacionales, comprando ingredientes para la comida familiar. Los sábados por la tarde, Javier ayudaba a Sara con sus proyectos escolares mientras Montserrat preparaba la cena. Los domingos eran para aventuras: el Zoo de Barcelona, el Museo de Ciencias, caminatas por Montjuïc o simplemente días perezosos en la playa de la Barceloneta. Una tarde dominical de mayo, estaban en la playa construyendo castillos de arena. Sara había invitado a 2 amigas de su escuela y las 3 niñas corrían por la orilla riendo y salpicándose agua. Javier y Montserrat estaban sentados en una manta observándolas. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Montserrat de repente. ¿El qué? Esto. Una familia, ser feliz. Javier pensó en su respuesta. Después de que Patricia murió, dejé de imaginar cualquier tipo de futuro que no fuera trabajo. Pero ahora, miró a Sara jugando con sus amigas. Ahora no puedo imaginar mi vida sin esto. Montserrat recargó su cabeza en su hombro. Tengo miedo a veces, admitió. ¿De qué? De que esto sea demasiado perfecto, de que algo vaya a arruinarlo. Javier besó su frente. Nada va a arruinar esto, prometió. Estamos construyendo algo fuerte, algo real. Pero mientras decía esas palabras, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su asistente en Valencia. Urgente. Ricardo ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva. Dice que tiene información importante sobre la empresa. Necesitas volver. Javier frunció el ceño. Ricardo Salazar era su socio de negocios desde hacía 12 años. La persona con quien había fundado la empresa de energía solar. Habían sido amigos, o al menos eso pensaba Javier. Últimamente, Ricardo había estado distante, cancelando reuniones, evitando llamadas. Javier había estado tan absorto en su nueva vida con Montserrat y Sara que no había prestado mucha atención. ¿Todo bien?, preguntó Montserrat, notando su expresión. Sí, mintió Javier guardando su teléfono. Solo trabajo. Pero algo en su estómago le decía que no era solo trabajo. El lunes por la mañana,
Javier viajó a Valencia para la reunión. La oficina central de Montaner Solar estaba en un edificio moderno cerca del puerto, con paneles solares cubriendo todo el techo. Cuando Javier entró a la sala de juntas, encontró a Ricardo ya sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de documentos. Los otros miembros de la junta ya estaban presentes. Laura Mendoza, la directora financiera, Antonio Vega, el jefe de operaciones, y Carmen Reyes, la abogada corporativa. «Llegas tarde», dijo Ricardo sin levantar la mirada de sus papeles. Su tono era frío, muy diferente de la camaradería que solían compartir. «Tenía que venir desde Barcelona», respondió Javier sentándose. «¿De qué trata esta reunión, Ricardo?» Ricardo finalmente levantó la mirada. Había algo en sus ojos, algo oscuro. «Trata de que has estado ausente, Javier. Trata de que la empresa que construimos juntos se está cayendo a pedazos mientras tú juegas a la familia feliz en Barcelona». El silencio en la sala era tenso. «Disculpa», dijo Javier, su voz peligrosamente tranquila. «Has estado viajando a Barcelona constantemente», continuó Ricardo levantándose. «Has cancelado reuniones importantes, has perdido oportunidades de inversión. Mientras tú estabas ocupado con tu novia y su hija, yo he estado aquí sosteniendo todo». Javier sintió rabia hirviendo en su pecho. «Cuidado, Ricardo», advirtió. «No metas a Montserrat y Sara en esto». «Oh, ¿entonces es verdad?». Ricardo se rió sin humor. El gran Javier Montaner, el hombre que siempre puso el negocio primero, ahora está jugando al padre de familia con una mujer que conoció hace meses. «Ricardo, basta», intervino Laura, la directora financiera. «Esto es inapropiado». «¿Inapropiado?». Ricardo se volvió hacia ella. «¿Sabes qué es inapropiado? Que el cofundador de esta empresa esté tan distraído que no se dio cuenta de que hemos perdido 2 contratos mayores en los últimos 3 meses». Javier se congeló. «¿Qué contratos?». Ricardo arrojó una carpeta sobre la mesa. «El proyecto en Andalucía y el contrato con el gobierno catalán. Ambos se fueron a la competencia porque tú no estuviste presente en las negociaciones finales». Javier abrió la carpeta, su corazón hundiéndose mientras leía. Ricardo tenía razón. Estos eran proyectos que había estado supervisando antes de conocer a Sara y Montserrat. Proyectos que en su nueva felicidad había relegado a segundo plano. Yo no sabía», admitió Javier, sintiendo peso de culpa sobre sus hombros. «Exactamente», dijo Ricardo, cruzando los brazos. «No sabías porque no estabas prestando atención y ahora la empresa está sufriendo». Antonio, el jefe de operaciones, aclaró su garganta. «Para ser justos, Ricardo, parte de esto también es responsabilidad tuya. Eres el COO. Deberías haber manejado estas negociaciones en ausencia de Javier». Ricardo lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Javier cerró la carpeta lentamente. «Tienes razón», dijo finalmente. «He estado distraído, pero eso no te da derecho a atacar a mi familia». «¿Familia?». Ricardo se rió amargamente. «Las conoces desde hace medio año, Javier. Eso no es familia, es una distracción». Javier se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás con un golpe. «Suficiente». Su voz resonó en la sala. «No voy a quedarme aquí escuchándote insultar a las personas que más me importan. Entonces, tal vez deberías reconsiderar tus prioridades», dijo Ricardo fríamente. «Porque si continúas así, esta empresa que construimos juntos se va a hundir. Y cuando eso pase, ¿crees que tu nueva familia va a quedarse o solo están ahí por tu dinero?». Esas palabras fueron demasiado lejos. Javier caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a Ricardo, sus ojos ardiendo de furia. «Nunca», dijo con voz baja pero letal, «nunca vuelvas a sugerir algo así sobre Montserrat o Sara. Ellas me salvaron, Ricardo. Me dieron una razón para vivir más allá de esta empresa». «Qué romántico». Ricardo no retrocedió. «Pero el romanticismo no paga las cuentas ni mantiene una empresa a flote». La tensión era insoportable. Carmen, la abogada, finalmente se levantó. «Caballeros, necesitamos calmarnos». Javier
Ricardo tiene razón en que tu ausencia ha afectado algunos proyectos. Ricardo, Javier tiene derecho a tener una vida personal. Necesitamos encontrar un equilibrio. Javier respiró profundamente, forzándose a calmarse. Tienes razón, Carmen. Propongo lo siguiente. Contrataré a un director de operaciones adicional para manejar las negociaciones cuando yo no pueda estar presente. Me comprometo a estar más involucrado en los proyectos críticos, pero no voy a sacrificar mi vida personal completamente por esta empresa. Ricardo lo miró con decepción. Hubo un tiempo en que esta empresa era tu vida, y ese tiempo me dejó vacío y solo, respondió Javier con firmeza. No voy a volver a eso. La reunión terminó en un desacuerdo tenso. Mientras los demás salían, Javier se quedó solo en la sala de juntas, mirando por la ventana hacia el puerto de Valencia. Sabía que Ricardo tenía algo de razón. Había estado tan absorto en su nueva felicidad que había descuidado responsabilidades importantes. Pero también sabía que no iba a renunciar a Montserrat y Sara. Ellas eran lo mejor que le había pasado en años. Esa noche, cuando regresó al apartamento en Barcelona, encontró a Montserrat y Sara preparando la cena juntas. La escena era tan doméstica, tan perfecta, que por un momento olvidó todos sus problemas. «Javier», Sara corrió a abrazarlo. «¿Cómo estuvo tu día?» «Complicado», admitió, levantándola en sus brazos. «Pero mejor ahora que estoy aquí». Montserrat lo observó desde la cocina, notando la tensión en sus hombros. Esperó hasta que Sara se fue a su cuarto a hacer tarea antes de preguntar: «¿Qué pasó en Valencia?» Javier le contó todo sobre la reunión, sobre los contratos perdidos, sobre las acusaciones de Ricardo. Montserrat escuchó en silencio, su expresión difícil de leer. Cuando él terminó, ella tomó sus manos entre las suyas. «Javier, si necesitas concentrarte más en tu empresa, lo entiendo. Sara y yo estaremos bien». «No», dijo Javier firmemente, «no voy a elegir entre ustedes y mi trabajo. Tiene que haber una manera de tener ambas cosas». ¿Pero la hay?», preguntó Montserrat suavemente. «Tu socio tiene razón en que has estado ausente, y no quiero ser la razón por la que pierdas algo que trabajaste tan duro para construir». Javier la acercó hacia él, abrazándola. «Construí una empresa exitosa, sí, pero estaba construyendo un imperio vacío. Ahora tengo la oportunidad de construir algo que realmente importa. Una vida, una familia. No voy a perder eso». Pero mientras la abrazaba, con el aroma de la cena llenando el apartamento y el sonido de Sara practicando piano filtrándose desde su cuarto, Javier no sabía que su dilema estaba a punto de volverse mucho más complicado, porque en 2 semanas recibiría una oferta que lo obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. Una oferta que lo haría elegir, de una vez por todas, entre el éxito que siempre había conocido y la felicidad que acababa de encontrar. Y lo que decidiría determinaría no solo su futuro, sino el futuro de las 3 personas que se habían convertido en una familia contra todo pronóstico. 2 semanas después de la tensa reunión en Valencia, Javier recibió un correo electrónico que cambiaría todo. Era de Klaus Hoffmann, el CEO de SolarTech International, una de las corporaciones de energía renovable más grandes de Europa. El mensaje era breve pero impactante. Querían comprar Montaner Solar por una cantidad que haría que Javier nunca tuviera que trabajar otro día en su vida. Pero había una condición. Necesitaban que Javier se mudara a Múnich, Alemania, por un periodo de 5 años para supervisar la integración y expansión europea. Javier leyó el correo 3 veces, su corazón latiendo más rápido con cada lectura. Era la oportunidad con la que todo empresario soñaba. La validación definitiva de años de trabajo duro y sacrificio. El número en la oferta tenía tantos ceros que tuvo que contarlos 2 veces para asegurarse de que no era un error. Con ese dinero podría asegurar el futuro de Sara para siempre, darle a Montserrat todo lo que merecía, nunca más preocuparse por facturas o crisis económicas. Pero 5 años en Múnich significaba 5 años lejos de Barcelona. Significaba sacar a Sara de la escuela, donde finalmente había encontrado su lugar, de sus amigos, de sus maestros de piano. Significaba pedirle a Montserrat que dejara su trabajo en el Hotel Arts,
La carrera que había construido con tanto esfuerzo significaba desarraigar la vida que acababan de empezar a construir juntos. Sara tendría casi 14 años cuando regresaran. Se perdería toda su preadolescencia, sus primeros años de secundaria, los momentos que nunca volvería a recuperar. Durante 3 días, Javier no le dijo nada a Montserrat sobre la oferta. Se la guardó como un secreto pesado, procesándola, analizándola desde todos los ángulos. Por las noches, se quedaba despierto mirando el techo mientras Montserrat dormía a su lado, pensando en números y posibilidades. Durante el día, sonreía y actuaba normal, pero su mente estaba en otra parte. Montserrat lo notó, por supuesto. Una mujer no pasa meses conociendo a alguien sin darse cuenta cuando algo está mal. «Javier», dijo una noche mientras cenaban, Sara ya dormida en su cuarto, «sé que algo te está preocupando. ¿Puedes contármelo?» Javier bajó su tenedor sabiendo que no podía seguir ocultándolo. Le contó todo sobre la oferta de SolarTech, sobre el dinero, sobre Múnich, sobre los 5 años. Montserrat escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra. Cuando él terminó, ella se quedó mirando su plato por un largo momento. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. «Es el reconocimiento máximo a todo tu trabajo. Pero significaría mudarnos», dijo Javier buscando sus ojos. «Significaría pedirles a ti y a Sara que dejaran todo». Montserrat levantó la mirada. «Javier, no puedes rechazar algo así por nosotras. Es tu sueño, es lo que has trabajado toda tu vida para lograr». «Mi sueño cambió», respondió Javier con firmeza. «Hace 6 meses, mi sueño era construir el imperio empresarial más grande. Ahora mi sueño es estar aquí, en este apartamento, cenando contigo, escuchando a Sara practicar piano, siendo parte de su vida todos los días». «Pero te arrepentirías», dijo Montserrat, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Si rechazas esto, algún día te arrepentirás y te preguntarás qué habría pasado si hubieras aceptado». «¿Tú crees eso?», preguntó Javier tomando sus manos. «¿Realmente crees que me arrepentiría de elegirlas a ustedes?» Montserrat cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No lo sé, Javier. Solo sé que no quiero ser la razón por la que renuncies a tus sueños. Encontraremos la manera de que funcione. Sara es fuerte, se adaptará. Yo conseguiré trabajo en Múnich. Aprenderemos alemán juntas». «Montserrat», Javier interrumpió suavemente, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. «Escúchame, Sara acaba de encontrar su lugar. Tiene amigos, tiene una maestra de piano que cree en ella, tiene una escuela donde finalmente se siente que pertenece. ¿Realmente quiero arrancarla de todo eso? Pero el dinero podría asegurar su futuro», argumentó Montserrat. «Podría pagar cualquier universidad que ella quiera, cualquier maestro que necesite». «Ya tengo suficiente dinero para todo eso», respondió Javier. «Lo que no puedo comprar es tiempo. No puedo recuperar los 5 años que me perdería de su vida». Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Se quedaron despiertos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sosteniendo las manos del otro en la oscuridad. A la mañana siguiente, Javier decidió hacer algo que debería haber hecho desde el principio: hablar con Sara. La encontró en la mesa del comedor, desayunando cereal antes de la escuela, su uniforme impecable, su cabello recogido en una coleta alta. Se veía tan mayor ahora comparada con la niña de 8 años que lo había salvado en el hotel hace apenas 6 meses. «Sara», dijo Javier, sentándose frente a ella, «necesito hablar contigo sobre algo importante». Sara dejó su cuchara, sus ojos cafés, enfocándose en él con esa intensidad que siempre tenía cuando algo era serio. «¿Qué pasa? Una empresa muy grande quiere comprar mi compañía», explicó Javier. «Es una oferta increíble, pero significaría que tendríamos que mudarnos a Alemania por 5 años. Quiero saber qué piensas tú». Sara frunció el ceño, procesando la información. «¿Alemania? ¿Cómo vivir allá?» «Sí», confirmó Javier. «Viviríamos en una ciudad llamada Múnich. Tendrían que ir a nuevas escuelas, hacer nuevos amigos, pero acabamos de encontrar nuestro lugar aquí», interrumpió Sara.
su voz pequeña. Tengo a Emma y a Lucía y la señora Puig dice que el próximo año podré tocar en el recital de la ciudad. Y mamá ama su trabajo en el hotel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podemos quedarnos. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sara, no llores. No hemos decidido nada todavía, pero si es una oportunidad tan grande, tal vez deberías tomarla, dijo Sara, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, tratando de ser valiente. No quiero ser egoísta. Javier se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a su silla. Sara, mírame, tú no eres egoísta. Tú eres lo más importante para mí. Tú y tu mamá son mi prioridad. Pero mamá dice que no debes rechazar cosas importantes por nosotras, dijo Sara. Escuché cuando hablaban anoche. Ella estaba llorando en su cuarto después. La revelación hizo que el corazón de Javier se rompiera un poco más. Montserrat había intentado ser fuerte frente a él, pero Sara, con su percepción característica, se había dado cuenta del dolor de su madre. ¿Sabes qué aprendí cuando me salvaste aquel día en el hotel?, preguntó Javier suavemente. Sara negó con la cabeza. Aprendí que el verdadero valor no está en el dinero o el éxito, está en las personas que nos importan, en los momentos que compartimos, en estar presente cuando las personas que amamos nos necesitan. Entonces, ¿no vamos a ir a Alemania?, preguntó Sara con esperanza. No lo sé todavía, admitió Javier honestamente, pero quiero que sepas que cualquier decisión que tome, la voy a tomar pensando en lo que es mejor para nuestra familia. Y tú eres parte de esa decisión. Sara lo abrazó con fuerza. Yo solo quiero que estés aquí, Javier. Quiero que vengas a mis recitales de piano. Quiero que me ayudes con mi tarea de matemáticas, porque eres el único que la entiende. Quiero que sigas siendo mi familia. Esa conversación fue el punto de inflexión para Javier. Esa tarde, mientras Sara estaba en la escuela y Montserrat en el trabajo, Javier se sentó solo en el estudio donde estaba el piano de Sara. Miraba el instrumento, recordando la alegría en el rostro de Sara cuando lo vio por primera vez, recordando las tardes escuchándola practicar, viendo cómo sus dedos se volvían más seguros, más expresivos con cada semana que pasaba. Pensó en los últimos 6 meses, en cómo habían transformado su vida. Antes de conocer a Sara y Montserrat, su vida había sido una serie interminable de reuniones, viajes de negocios, cenas de trabajo. Había construido un imperio, sí, pero había estado completamente solo. No tenía a nadie con quien compartir sus éxitos, nadie que lo esperara en casa, nadie cuya opinión realmente importara más allá de los números en un balance. Había estado vivo, pero no había estado viviendo. Y ahora tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía amor, tenía familia, tenía propósito más allá del trabajo. Javier sacó su teléfono y marcó un número. Klaus Hoffmann, el CEO de SolarTech, contestó después de 2 tonos. Señor Montaner, dijo Klaus con su acento alemán marcado. Espero que esté llamando con buenas noticias sobre nuestra oferta. Señor Hoffmann, respondió Javier, su voz firme y clara. Es un honor que SolarTech esté interesado en adquirir mi empresa. La oferta es generosa, más de lo que jamás imaginé, pero tengo que rechazarla. Hubo una pausa de sorpresa al otro lado de la línea. ¿Rechazarla? Señor Montaner, ¿entiende la magnitud de lo que está rechazando? Completamente, dijo Javier. Pero también entiendo la magnitud de lo que tendría que sacrificar para aceptarla, y no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. ¿Podemos negociar los términos?, preguntó Klaus. Tal vez menos años en Múnich, más dinero. No es cuestión de dinero o tiempo, explicó Javier. Es cuestión de prioridades, y mis prioridades están aquí, con mi familia. Lamento oír eso, dijo Klaus, claramente decepcionado. Si cambia de opinión, no la cambiaré, interrumpió Javier gentilmente. Pero gracias por la oportunidad. Significa mucho que hayan considerado mi empresa. Cuando colgó, Javier sintió algo inesperado. No arrepentimiento, sino alivio. Un peso enorme se levantó de sus hombros. Había tomado la decisión y sabía con cada fibra de su ser que era la correcta. El dinero vendría y se iría. Las oportunidades de negocios siempre surgirían, pero Sara solo sería una niña una vez. Solo tendría estos años una vez.
y él no se los iba a perder por nada en el mundo. Esa noche, cuando Montserrat y Sara llegaron a casa, Javier había preparado una cena especial. La mesa estaba puesta con velas. Había preparado paella valenciana, el platillo que había perfeccionado durante su niñez ayudando a su madre. ¿Qué es todo esto?, preguntó Montserrat, sorprendida. Es una celebración, respondió Javier sonriendo. Sara corrió hacia él. ¿Qué estamos celebrando? Javier se arrodilló para quedar a su altura. Luego extendió un brazo para que Montserrat se acercara. Cuando ambas estaban cerca, dijo: estamos celebrando que nos quedamos en Barcelona. Rechacé la oferta de Múnich. Montserrat se cubrió la boca con la mano, lágrimas instantáneamente llenando sus ojos. Javier, no tenías que... Sí tenía, interrumpió Javier con firmeza, porque me di cuenta de algo importante. Esa oferta me habría dado más dinero del que podría gastar en toda mi vida, pero me habría costado algo que no tiene precio: tiempo con ustedes, momentos con ustedes, vida con ustedes. Sara lo abrazó con tanta fuerza que casi lo hace caer. Gracias, Javier. Gracias, gracias, gracias. Montserrat estaba llorando abiertamente ahora. ¿Estás seguro? ¿No te vas a arrepentir? Javier se levantó, llevando a Sara en sus brazos, y acercó a Montserrat con su brazo libre. Lo único de lo que me arrepentiría sería de perderme esto, de perderme ver a Sara crecer, de no estar aquí cuando aprenda esa difícil pieza de Beethoven que está practicando, de no ver tu sonrisa todos los días. Ese dinero no me habría hecho feliz, pero ustedes sí. Cenaron entre lágrimas y risas, Sara contándoles sobre su día en la escuela con su habitual entusiasmo, Montserrat apretando la mano de Javier debajo de la mesa cada pocos minutos, como para asegurarse de que era real. Después de la cena, Sara insistió en tocar una pieza especial en el piano, algo que había estado practicando en secreto. Cuando comenzó a tocar, Javier reconoció la melodía, La Vie en Rose, la canción que solía bailar con Patricia en su aniversario. Se le hizo un nudo en la garganta. Cuando Sara terminó, se volteó en el banco del piano con una sonrisa tímida. La señora Puig me ayudó a aprenderla. Dijo que era una canción sobre ver el mundo de color rosa cuando estás enamorado. Y pensé que era perfecta porque ahora tenemos una familia de verdad y todo se ve más bonito. Javier no pudo contener las lágrimas. Caminó hacia Sara y la abrazó fuertemente. Es perfecta, susurró. Tú eres perfecta. Esa noche, después de que Sara se fue a dormir, Javier y Montserrat se quedaron en el balcón mirando las luces de Barcelona brillar en la oscuridad. No puedo creer que rechazaras tanto dinero, dijo Montserrat suavemente. Por nosotras. No lo rechacé, corrigió Javier tomando su mano. Elegí algo mejor. Elegí una vida. Montserrat se acurrucó contra él. Te amo, susurró. Sé que no lo he dicho antes, pero te amo. Y no solo por esto, sino por todo. Por cómo miras a Sara, por cómo la escuchas cuando habla sobre sus días, por cómo nunca la haces sentir que es una carga, por cómo me haces sentir que merezco algo bueno después de tantos años luchando sola. Javier giró su rostro hacia él, mirándola a los ojos. Yo también te amo, Montserrat y Sara. Ustedes son mi familia. Y hay algo más que quiero preguntarte. De su bolsillo, Javier sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Cuando la abrió, reveló un anillo sencillo pero elegante, un diamante solitario que brillaba bajo la luz de la luna. Montserrat soltó un grito ahogado. Javier, Montserrat Ruiz, dijo Javier, su voz temblando ligeramente con emoción. En los últimos 6 meses me has dado más de lo que jamás pensé posible. Me diste una razón para sonreír, una razón para llegar a casa, una razón para creer en el amor otra vez. Y tu hija, esa niña extraordinaria que tuvo el coraje de salvar a un extraño, me dio una segunda oportunidad en la vida. Quiero pasar el resto de mis días demostrándoles que merezco estar aquí. ¿Te casarías conmigo? Montserrat estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Sí, logró decir. Sí, 1000 veces sí. Javier deslizó el anillo en su dedo y la besó. Un beso profundo y lleno de promesas. Cuando se separaron, encontraron a Sara parada en la puerta del balcón en su pijama, con los ojos brillantes de alegría.
¿Escuchaste todo?, preguntó Montserrat entre risas y lágrimas. Sara asintió vigorosamente. No podía dormir y ahora no voy a poder dormir en toda la noche porque estoy muy emocionada. Javier la llamó con un gesto y Sara corrió hacia ellos. Los tres se abrazaron allí en el balcón, una familia unida no por sangre, sino por elección, no por obligación, sino por amor. Tengo una pregunta más, dijo Javier, agachándose para mirar a Sara a los ojos. Sara Ruiz, me darías el honor de ser tu padre, no solo en el corazón, sino oficialmente. Me gustaría adoptarte si tú quieres. Sara no dijo nada por un momento, sus ojos enormes procesando las palabras. Luego, con una voz llena de emoción, respondió: siempre quise tener un papá, y estoy tan feliz de que seas tú. Y en ese momento, bajo las estrellas de Barcelona, con el sonido de la ciudad vibrando a su alrededor, se selló el destino de tres personas que habían encontrado el uno al otro contra todas las probabilidades. No fue un cuento de hadas, fue mejor porque fue real. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. La boda se planeó para septiembre, una ceremonia íntima en una capilla antigua en el barrio gótico. Sara sería la damita de honor, con un vestido que ella misma ayudó a elegir. Javier manejó los papeles de adopción con la ayuda de Carmen, su abogada corporativa, quien se conmovió tanto con la historia que insistió en manejar el caso gratuitamente. No todos los días veo amor tan puro, le dijo a Javier. Es un privilegio ser parte de esto. En la empresa, Javier hizo cambios significativos. Contrató a un COO experimentado para manejar las operaciones diarias, permitiéndole enfocarse en la estrategia general sin tener que estar presente todo el tiempo. También tuvo una conversación larga y difícil con Ricardo, su socio. Entiendo si estás decepcionado conmigo, dijo Javier durante un almuerzo en Valencia. Entiendo si sientes que te abandoné. Ricardo suspiró, su rostro mostrando cansancio. No estaba decepcionado, Javier. Estaba celoso. ¿Celoso?, repitió Javier sorprendido. Sí, admitió Ricardo. Te veía encontrar felicidad, encontrar familia, encontrar propósito más allá del trabajo. Y yo he dedicado toda mi vida a esta empresa y no tengo nada más. Mi matrimonio está al borde del divorcio. Mis hijos apenas me hablan. Verte encontrar equilibrio me hizo darme cuenta de todo lo que yo había perdido. Hubo un momento de silencio cargado. Ricardo, no es demasiado tarde, dijo Javier suavemente. Todavía puedes hacer cambios. Todavía puedes priorizar a tu familia. Ricardo sonrió tristemente. Tal vez tienes razón. Tu historia me inspiró a intentar arreglar las cosas con mi esposa. Empezamos terapia de pareja la semana pasada. Javier puso su mano en el hombro de su socio. Me alegro, amigo. Todos merecemos una segunda oportunidad. La relación entre ellos nunca volvió a ser exactamente como antes, pero encontraron un respeto mutuo, una comprensión de que ambos estaban haciendo lo mejor que podían con las cartas que la vida les había dado. Llegó septiembre y con él el día de la boda. La capilla de Santa María del Pi estaba decorada con flores simples pero hermosas, rosas blancas y lavanda. Los invitados eran pocos pero significativos. Algunos colegas cercanos de Montserrat del hotel, la señora Puig, la maestra de piano de Sara, Laura y Antonio de la empresa de Javier, el inspector Vidal, quien se había convertido en amigo después del incidente del secuestro, y algunos compañeros de clase de Sara con sus familias. Sara estaba radiante en su vestido color lavanda, su cabello peinado con flores pequeñas entrelazadas. Cuando Montserrat entró caminando por el pasillo con su vestido sencillo pero elegante, color marfil, Javier sintió que el tiempo se detenía. Ella era hermosa, pero más que eso, era real, era fuerte, era todo lo que él necesitaba. Los votos fueron simples, pero profundamente emotivos. Montserrat, dijo Javier, su voz clara en la capilla silenciosa. Prometo estar presente. Prometo elegirte todos los días. Prometo que nunca olvides que tú y Sara son mi prioridad, mi familia, mi vida. Javier, respondió Montserrat, lágrimas corriendo por sus mejillas. Prometo amarte en los buenos momentos y en los difíciles. Prometo construir esta vida contigo, día a día,
momento a momento. Prometo que nunca daremos por sentado lo que tenemos, porque sé lo raro y precioso que es. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave pero lleno de promesas. Pero el momento más emotivo vino después, cuando Javier se arrodilló frente a Sara y sacó otra caja pequeña. «Sara», dijo, su voz quebrándose con emoción, «hoy no solo me casé con tu mamá, hoy también hago un voto contigo». Abrió la caja para revelar un collar delicado, similar al que le había regalado en su cumpleaños. Pero este tenía 2 dijes, una llave y un corazón. La llave representa todas las puertas que vas a abrir en tu vida. El corazón representa el amor que siempre tendré por ti. Prometo estar en todos tus momentos importantes. Prometo apoyarte cuando caigas. Prometo celebrar tus victorias. Prometo ser el padre que mereces. ¿Aceptas esto? Sara estaba llorando abiertamente, asintiendo vigorosamente. «Sí, papá», susurró. La palabra papá resonó en la capilla y no había un ojo seco entre los invitados. Javier puso el collar alrededor del cuello de Sara y la abrazó fuertemente. «Te amo, hija», susurró en su oído. «Te amaré todos los días de mi vida». «Yo también te amo, papá», respondió Sara. La recepción fue en un pequeño restaurante con vista al mar en Barceloneta. Hubo comida deliciosa, risas, baile. Sara tocó una pieza de piano especialmente preparada para la ocasión, recibiendo una ovación de pie. El inspector Vidal dio un brindis emotivo. «He trabajado en la policía durante 30 años», dijo, levantando su copa. «He visto lo peor de la humanidad, pero también he visto lo mejor. Y esta familia formada de la manera más inesperada representa lo mejor de nosotros. Representa coraje, representa bondad, representa la verdad de que la familia no se trata de sangre, se trata de quién está dispuesto a amarte, protegerte y elegirte todos los días. Por los Montaner Ruiz». «Por los Montaner Ruiz», repitió la sala, copas levantándose. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranjas y rosas, Javier bailó con Montserrat, luego con Sara, luego con ambas al mismo tiempo, las 3 riéndose y tropezándose con los pies del otro. Era caótico, era imperfecto, era absolutamente perfecto. Esa noche, cuando finalmente regresaron a su apartamento, ahora oficialmente compartido como familia, Sara se durmió inmediatamente, agotada por la emoción del día. Javier y Montserrat se quedaron en su habitación, todavía en sus ropas de boda, simplemente sosteniéndose el uno al otro. «¿Te arrepientes?», preguntó Montserrat suavemente, la pregunta que había querido hacer desde que Javier rechazó la oferta de Múnich. Javier la miró a los ojos. «Ni por un segundo», respondió con certeza absoluta. «Esa oferta me habría dado dinero, pero esto me dio una vida. Y no hay cantidad de dinero en el mundo que valga más que despertar todos los días al lado de ti, que ver a Sara crecer, que ser parte de algo más grande que yo mismo». «Eres un hombre extraordinario, Javier Montaner», dijo Montserrat, acariciando su mejilla. «No. Soy solo un hombre que tuvo la suerte de que una niña valiente lo salvara aquel día en el hotel. Sara no solo me salvó de un secuestro, me salvó de una vida vacía». Y mientras se quedaban dormidos esa noche, sus primeros momentos como esposos, en el cuarto de al lado, Sara dormía con su nuevo collar puesto, sonriendo en sus sueños. Los años siguientes fueron todo lo que Javier había esperado y más. Sara floreció. A los 12 años dio su primer recital público de piano, tocando Chopin frente a una audiencia de 200 personas. Javier y Montserrat estaban en la primera fila, sus manos entrelazadas, lágrimas de orgullo en sus ojos. A los 14, Sara ganó una competencia nacional de idiomas, impresionando a los jueces al hablar fluidamente en 6 idiomas. A los 16, fue aceptada en un programa de verano en la Universidad de Cambridge para jóvenes prodigios. Pero más allá de los logros académicos, Sara creció siendo una persona bondadosa, compasiva, consciente del privilegio que tenía
y siempre buscando maneras de ayudar a otros. Voluntariaba en un centro comunitario enseñando idiomas a niños inmigrantes, diciendo: mi abuelo fue inmigrante una vez, quiero ayudar a otros niños a tener las mismas oportunidades que yo tuve. Montserrat prosperó en su carrera, eventualmente convirtiéndose en la directora de eventos del Hotel Arts. Pero más que eso, floreció como mujer, como esposa, dejando atrás la inseguridad y el miedo que habían definido sus primeros años como madre soltera. Y Javier encontró un equilibrio que nunca pensó posible. Su empresa continuó creciendo, pero ya no era su única definición. Era esposo, era padre, era voluntario en la escuela de Sara. Era el tipo que nunca se perdía un recital o una presentación escolar, incluso si significaba cancelar reuniones importantes. 3 años después de la boda, Javier y Montserrat recibieron una sorpresa inesperada. Montserrat estaba embarazada. En los 38 años, cuando ya habían decidido que Sara sería su única hija, la vida les dio otro regalo. Santiago Montaner Ruiz nació en una tarde lluviosa de marzo. Sara, ahora con 12 años, estaba absolutamente enamorada de su hermanito. Es como si el universo supiera que nuestra familia necesitaba crecer un poco más, dijo mientras sostenía al bebé por primera vez. Javier miraba a su familia, a su esposa agotada pero radiante en la cama del hospital, a Sara cantándole suavemente a su hermanito en italiano, al bebé que llevaba su apellido, y sintió una gratitud tan profunda que apenas podía respirar. Y ahora, mientras escribo el final de esta historia, Sara tiene 17 años. Fue aceptada en todas las universidades a las que aplicó, incluyendo Harvard, Oxford y la Sorbona. Todavía no ha decidido cuál elegir, pero Javier y Montserrat le han dicho que apoyarán cualquier decisión que tome. Santiago tiene 4 años y ya muestra señales de ser tan brillante como su hermana mayor. Javier tiene 49 años y nunca ha sido más feliz. Un sábado por la tarde, toda la familia está en el apartamento. Sara está practicando una nueva pieza de Rachmaninoff, sus dedos volando sobre las teclas con una maestría que hace que la señora Puig, ahora retirada pero todavía su mentora, se sienta orgullosa. Santiago está en el piso construyendo algo con bloques, su lengua asomándose en concentración. Montserrat está en la cocina preparando paella, la receta que Javier le enseñó hace años. Y Javier está en el balcón, mirando la ciudad que se convirtió en su hogar. Su teléfono vibra. Es un mensaje de Klaus Hoffmann, el CEO de SolarTech, que le había hecho la oferta años atrás. Javier, he seguido tu carrera con interés. También he seguido las noticias sobre tu familia. Leí sobre el recital de piano de tu hija, sobre sus logros académicos. Solo quería decirte que admiro la decisión que tomaste hace años. Al principio pensé que estabas loco por rechazar nuestra oferta. Ahora veo que eras el único cuerdo en la habitación. Has construido algo que vale más que cualquier empresa. ¡Felicidades, amigo! Javier sonríe mientras lee el mensaje. Responde simplemente: gracias, Klaus. Tomé la mejor decisión de mi vida. Guarda su teléfono y vuelve adentro. Sara ha terminado de practicar y ahora está jugando con Santiago en el piso. Montserrat sale de la cocina, su delantal salpicado de aceite, su cabello recogido en un moño desprolijo, y nunca se ha visto más hermosa. La cena está casi lista, anuncia. Sara, ¿puedes poner la mesa? Santiago, guarda tus juguetes. Javier observa la escena con una sonrisa. Esta es su vida ahora. No hay reuniones de emergencia, no hay viajes de última hora a otras ciudades, no hay cenas solitarias en restaurantes caros, solo su familia, su hogar, su razón de ser. Se acerca a Montserrat y la besa en la frente. Te amo, susurra. Gracias por darme todo esto. Ella sonríe, apoyándose en él. Nos diste todo esto a nosotras primero. Mientras se sientan a cenar, Sara cuenta sobre su último día en la escuela, sobre el debate que ganó en su clase de filosofía, sobre cómo está considerando estudiar lingüística y música en la universidad. Santiago interrumpe constantemente con historias de su día en el preescolar, sus palabras todavía un poco confusas, pero llenas de entusiasmo. Montserrat habla sobre un evento importante que está organizando en el hotel,
una conferencia internacional sobre sostenibilidad. Y Javier simplemente escucha, absorbiéndolo todo, grabando cada momento en su memoria. Después de la cena, mientras lavan los platos juntos, una tradición familiar que nunca han roto, Sara le pregunta a Javier: «Papá, ¿alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si no hubieras venido al Hotel Arts aquel día? Si aquellos hombres no hubieran planeado secuestrarte? ¿Si yo no hubiera estado allí?» Javier seca un plato lentamente, considerando la pregunta. «A veces», admite, «pero entonces me doy cuenta de que todo pasó exactamente como debía pasar. El universo tenía un plan para nosotros». «¿Crees en el destino?», pregunta Sara, siempre la filosófica. «Creo en las decisiones», responde Javier. «Creo que aquel día tú tomaste la decisión de ser valiente y salvar a un extraño. Yo tomé la decisión de escucharte. Tu mamá tomó la decisión de dejarme ser parte de sus vidas. Y cada día desde entonces hemos tomado la decisión de seguir eligiéndonos. Eso es más poderoso que el destino, Sara. Eso es amor». Sara abraza a su padre, este hombre que no comparte su sangre, pero que ha sido más padre de lo que ella jamás soñó tener. «Gracias por elegirme, papá», susurra. «Gracias por quedarte cuando pudiste haberte ido. Gracias por salvarme», responde Javier. «No solo aquel día en el hotel, sino todos los días desde entonces. Tú me salvaste de una vida vacía, de un futuro sin propósito. Me diste una razón para ser mejor hombre». Esa noche, después de que los niños están dormidos, Javier y Montserrat se sientan en su lugar favorito, el balcón con vista a Barcelona. Es el mismo balcón donde se comprometieron hace años, donde tomaron la decisión de construir esta vida juntos. «¿En qué piensas?», pregunta Montserrat, notando la expresión contemplativa de Javier. «Estoy pensando en el día que rechacé la oferta de Múnich», responde. «Klaus me envió un mensaje hoy. Me dijo que admiraba mi decisión». «¿Y tú?», pregunta Montserrat. «¿La admiras o te arrepientes aunque sea un poquito?». Javier la mira directamente a los ojos. «Montserrat, en estos últimos años he visto a Sara crecer de una niña a una joven extraordinaria. He sostenido a Santiago en mis brazos desde su primer día de vida. He despertado todos los días al lado de la mujer que amo. He estado presente para cada momento importante, cada victoria pequeña, cada desafío. Si hubiera aceptado esa oferta, me habría perdido todo eso. Habría ganado dinero, pero habría perdido vida. ¿Cómo podría arrepentirme de elegir la vida?». Montserrat siente lágrimas en sus ojos, como siempre le pasa cuando Javier habla así. «Eres el mejor hombre que conozco», dice, «no por tu éxito o tu dinero, sino porque entiendes lo que realmente importa». «Ustedes me enseñaron eso», responde Javier. «Antes de conocerlas, estaba tan enfocado en construir un imperio que olvidé construir una vida». Sara me recordó, con su simple acto de valentía, que hay cosas más importantes que los negocios, que a veces lo más valiente que podemos hacer es preocuparnos por otro ser humano. Se quedan en silencio por un momento, disfrutando de la brisa nocturna de Barcelona, del sonido distante de la ciudad. Finalmente, Montserrat habla. «¿Sabes qué le digo a Sara cuando me pregunta sobre aquel día en el hotel?». Javier niega con la cabeza. «Le digo que aquel día, cuando corrió hacia ti para advertirte, no solo salvó tu vida, salvó 3 vidas, la tuya, la mía y la de ella. Porque sin ti, Sara no habría tenido las oportunidades que tiene ahora, y yo todavía estaría luchando sola, trabajando hasta el agotamiento, nunca permitiéndome creer que merecía algo mejor. Y yo estaría rico, pero completamente solo», añade Javier. «Probablemente habría aceptado esa oferta de Múnich, habría ganado más dinero, expandido más el negocio, pero habría regresado a un apartamento vacío todas las noches. Habría logrado todo lo que la sociedad considera éxito, pero habría estado completamente vacío por dentro». Montserrat toma su mano. «Entonces, supongo que todos nos salvamos mutuamente». «Supongo que sí», sonríe Javier. Al día siguiente es domingo, el día sagrado de la familia. Deciden ir a Montjuïc, uno de sus lugares favoritos en Barcelona. Caminan por los jardines, Santiago corriendo adelante persiguiendo mariposas, Sara tomando fotos con su cámara nueva, un regalo de Javier por su cumpleaños. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?»,
dice Javier mientras caminan, su brazo alrededor de Montserrat. ¿Qué? Que es real. No es un cuento de hadas donde todo es perfecto. Tenemos días difíciles, discusiones, momentos de estrés. Pero incluso en esos momentos sé que esto es real, que este amor, esta familia, es sólida. Montserrat asiente. Tienes razón, no siempre es fácil. Sara tiene días donde la presión de la escuela es demasiada. Santiago tiene sus berrinches. Yo tengo días donde el trabajo me agota. Tú tienes días donde la empresa te frustra, pero siempre volvemos aquí, a nosotros, a esta familia. Exactamente, dice Javier. Y eso es lo que hace que valga la pena. No es la ausencia de problemas. Es la presencia de amor lo suficientemente fuerte para superar cualquier problema. Llegan a su lugar favorito en Montjuïc, un mirador con vista perfecta de toda Barcelona. El Mediterráneo brilla a la distancia, las montañas se elevan detrás, la ciudad se extiende ante ellos como un tapiz de vida y color. «Mamá, papá, vengan», grita Sara desde más adelante. «La vista es increíble desde aquí». Corren para alcanzarla, Santiago gritando con alegría mientras Javier lo levanta en sus hombros. Los cuatro se quedan allí, mirando la ciudad que se convirtió en testigo de su historia. «Hace 7 años», dice Javier de repente, «yo estaba en el vestíbulo de un hotel, a punto de entrar en la peor trampa de mi vida, y una niña pequeña con un cuaderno para colorear tuvo el coraje de advertirme. En ese momento pensé que ella me estaba salvando de un secuestro. No sabía que me estaba salvando de algo mucho peor, una vida sin propósito, sin amor, sin familia». Sara, ahora casi tan alta como su madre, se apoya contra él. «No fue solo coraje, papá. Fue que el abuelo me enseñó italiano. Fue que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Fue destino. Fue todo eso», coincide Javier. «Pero también fueron las decisiones que tomamos después. Decidiste hablar en lugar de quedarte callada. Tu mamá decidió dejarme entrar en sus vidas. Yo decidí quedarme cuando la mayoría de la gente habría seguido adelante después de decir gracias. Decidimos construir esto juntos, día a día, momento a momento. Y ahora somos una familia», añade Santiago con su voz de niño pequeño, aunque no entiende completamente lo que significa. «Ahora somos una familia», repite Javier, abrazándolos a todos. Y en ese mirador en Montjuïc, con Barcelona extendiéndose ante ellos y el futuro brillante esperándolos, 4 personas que se encontraron de la manera más inesperada se abrazan, unidos por lazos más fuertes que la sangre, el amor, la elección, la gratitud, porque al final, esta no es solo una historia sobre un secuestro evitado, no es solo una historia sobre una niña valiente o un empresario rico, es una historia sobre lo que realmente significa el éxito. Es una historia sobre elegir la vida sobre los negocios, el amor sobre el dinero, la presencia sobre el poder. Es una historia que nos recuerda que las riquezas más grandes no se miden en cuentas bancarias, sino en momentos compartidos, en risas alrededor de una mesa, en manos sostenidas durante tiempos difíciles, en estar presente cuando las personas que amamos nos necesitan. Javier Montaner podría haber sido multimillonario en Múnich. Podría haber tenido oficinas en 3 continentes, su nombre en las portadas de revistas de negocios, reconocimiento internacional, pero habría estado solo. Habría tenido todo excepto lo que realmente importa. En cambio, eligió despertarse cada mañana al lado de la mujer que ama, desayunar con sus hijos, escuchar las historias de sus días, estar presente en sus vidas. Eligió construir recuerdos en lugar de imperios, crear legados de amor en lugar de legados corporativos. Y Sara, esa niña que con solo 8 años tuvo el coraje de advertir a un extraño sobre un peligro, creció sabiendo que su voz importaba, que sus acciones tenían consecuencias, que la valentía no se trataba de no tener miedo, sino de actuar a pesar del miedo. Creció
en un hogar lleno de amor, con oportunidades que su madre sola nunca habría podido darle. Pero más importante, creció sabiendo que era amada incondicionalmente, que tenía un padre que nunca se perdería sus momentos importantes, que pertenecía. Y Montserrat, quien había pasado años luchando sola, convencida de que nunca sería suficiente, aprendió que era más que suficiente. Aprendió que merecía ser amada, ser apoyada, ser feliz. Aprendió que pedir ayuda no era debilidad, sino sabiduría, que aceptar amor no la hacía menos fuerte, sino más completa. Mientras el sol comienza a ponerse sobre Barcelona, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, la familia Montaner Ruiz comienza a caminar de regreso hacia su auto, Santiago en los hombros de Javier, Sara y Montserrat caminando tomadas de la mano, hablando sobre planes para la semana siguiente. Es una escena simple, ordinaria incluso, pero en su simplicidad reside su belleza. Porque a veces las mejores historias no son sobre grandes gestos o momentos dramáticos, son sobre elecciones consistentes de amor, sobre estar presente, sobre construir algo real día a día. Y ahora, después de escuchar esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú en el lugar de Javier? Si tuvieras que elegir entre una oportunidad de carrera que te haría millonario, pero te alejaría de las personas que amas durante 5 años, ¿qué elegirías? ¿El dinero o el tiempo? ¿El éxito profesional o los momentos irreemplazables con tu familia? Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y qué opinas de esta historia. ¿Crees que Javier tomó la decisión correcta? ¿Tú habrías hecho lo mismo? Deja tu like si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias como esta y comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en amor, en presencia, en los momentos que compartimos con quienes realmente importan. Porque al final del día, cuando miremos atrás en nuestras vidas, no recordaremos las reuniones que atendimos o los contratos que firmamos. Recordaremos las risas compartidas, los abrazos dados, los momentos en que elegimos estar presentes para las personas que amamos. Recordaremos no lo que ganamos, sino a quién amamos y quién nos amó a cambio. Esta ha sido la historia de Sara, Javier y Montserrat. Una historia que comenzó con un acto de valentía en el vestíbulo de un hotel y se convirtió en una lección sobre lo que realmente importa en la vida. Una historia que nos recuerda que a veces lo más valiente que podemos hacer no es arriesgar todo por el éxito, sino arriesgar el éxito por todo lo demás. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la familia no siempre es sobre sangre. A veces es sobre quién está dispuesto a sangrar por ti, a elegirte cada día, a estar presente en los momentos que realmente cuentan. Elige sabiamente, elige amor, elige vida.